Hola ingenieros, ingenieras o futuros ingenieros industriales, mi nombre es Josué Velázquez, ingeniero industrial. Y les doy la bienvenida a mi canal Todo de Ingeniería Industrial. En esta ocasión, como lo pudieron leer en el título, les voy a decir los softwares más comunes que se suelen utilizar dentro de la ingeniería industrial. Desde softwares como Excel, Power BI, SQL, hasta algunos softwares más especializados en el diseño y simulación. Ya saben que si les gusta todo este tipo de contenido sobre ingeniería industrial, no se olviden de dejar un like y suscribirse. De igual manera, activar la campanita, así les avisará cada que suba un nuevo video. Y de igual manera, no se olviden de seguirme en mis otras redes sociales como Instagram y TikTok, en donde también les subo muchísimo contenido relacionado sobre ingeniería industrial. Y ahora sí, sin más por el momento, empecemos con el video. Vamos a hablar un poquito sobre todos estos softwares que suelen ocuparse en ingeniería industrial. Entonces vamos a empezar obviamente de arriba hacia abajo. Empezamos con Excel. Excel creo que es el software más se ocupa en ingeniería industrial. En más materias, en más sectores, en más áreas lo ocupan. Hay muchas empresas que llevan todos el control de datos, sus datos en Excel. También tienen su contabilidad en Excel. Tienen algunos macros para optimizar procesos. La verdad que Excel tiene demasiadas funciones con las funciones de análisis de datos, de Solver. No sé si hayan ocupado en algún momento Solver, herramienta que te da Excel para investigación de operaciones, facilitar muchísimo esa materia. Excel yo creo que es el software más importante y más relevante dentro de ingeniería industrial, sin duda alguna. Sí, justamente Excel lo que más se utiliza y hay varios complementos que lo pueden utilizar, como les digo, Power BI o análisis de datos. Macros, no es un complemento macro, pero es algo que muchas empresas utilizan. Teniendo Excel y sabiendo utilizar Power BI, que ahorita vamos a hablar de él, unos análisis de datos impresionantes, muy bonitos, que quedan súper bien. Aprender Excel mínimo desde el nivel básico hasta tablas dinámicas, macros y todo eso les va a ayudar demasiado en ingeniería industrial. Pasemos al lenguaje de programación que tenemos aquí, que es C++. Este yo creo que es el lenguaje de programación que más se enseña en ingeniería industrial junto con Python, junto con JavaScript. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que sí es el más enseñado en ingeniería industrial? C++ lo puedes ocupar, por ejemplo, para simulaciones, para control de sistemas, automatizaciones. Pasemos a ANSYS. Es un software que me decían que se ocupa bastante, ya que es una herramienta muy poderosa y ampliamente utilizada para el análisis en ingeniería y simulación. Se ocupa muchísimo para análisis estructurales, es decir, análisis de tensiones, deformaciones, fatiga, vibraciones en estructuras. Entonces, este software de ANSYS, analizar las estructuras, cómo están sus componentes. También se utiliza mucho para la simulación de fluidos. Simulación de fluidos, transferencia de calor, convección, flujo, turbulento. Entonces, totalmente un software de simulación. ANSYS para Thermoscrack. Ok, lo ocuparon en Termo. Sí, debe de ser muy sencillo. Ahora pasamos con estos softwares que están aquí, que todos se ocupan para, o que todos son softwares de CAD. Diseño asistido por computador. Se ocupa, como en su nombre lo indica, para poder diseñar. AutoCAD, yo creo que es el software más utilizado. En el campo laboral, en general, lo ocupan AutoCAD más que cualquiera de los demás. ¿Y qué se puede hacer? Diseños en 2D, 3D, planos. AutoCAD es muy utilizado para hacer planos. En ingeniería industrial lo podrías utilizar para hacer layout, también para hacer dibujos técnicos muy detallados. Te puede ayudar bastante AutoCAD. Distribuciones de planta, exactamente igual. AutoCAD se ocupa mucho para distribuciones de planta. SolidWorks es un software igual CAD, se ocupa el diseño en 3D para la simulación de algunas. Puedes crear piezas, puedes crear herramientas, máquinas incluso y simular el funcionamiento de ellas. En SolidWorks tienen bastantes módulos, el módulo de mecánica, el software de electricidad y que también son complementos que te van a ayudar o te van a dar más usos para SolidWorks dentro de la industria. Yo creo que estos dos softwares sin duda alguna son los más utilizados. Inventor, CATIA, Revit son software que hacen las mismas funciones de AutoCAD y SolidWorks. Se utiliza igual principalmente para crear diseños, diseño de piezas, diseño de máquinas, de herramientas. Para eso se ocupan estos 5 softwares. Aquí tenemos otro software que suele ser muy ocupado, que es MATLAB. Probabilidad estadística suele ser el fuerte de este software en ingeniería industrial. Es un poco difícil de utilizar porque se utiliza con códigos. Tienes que programar el programa, decirle qué es lo que quieres que haga. Entonces no suele ser tan intuitivo. En muchas materias se suele ocupar MATLAB. Entonces aprenderlo sí les va a servir bastante tanto dentro de la universidad como ya fuera. Aparte que como tienen que programar el programa, lo que quieran que haga el MATLAB, van a tener que desarrollar un pensamiento más lógico y
les va a ayudar por si en algún momento quieren empezar a aprender a programar con C++, Python, R. MATLAB es complicado porque mezcla la programación y la matemática. Una vez que empiezas a practicar con él y todo eso, puede facilitarte muchísimas actividades, muchísimas. MATLAB es un programa que desde que inicias a la ingeniería industrial debes de saber. Pasamos con un software de simulación que es Arena. Arena Simulation es un software que se ocupa para simular sistemas. Es un software muy utilizado en ingeniería industrial. Yo llegué a ocupar bastante. Me gusta porque creo mi consideración un poco sencillo. Ya tienes el modelo, el meter los datos, el crear el sistema dentro de Arena es muy sencillo, ya que todo aparece por bloques. Solamente debes ir arrastrando bloques y con eso creas el programa. ¿Por qué les digo que es sencillo? Porque una vez que ya tienen el modelo creado, o ya saben lo que van a hacer, solamente es ir arrastrando. Con esto se inicia. Para las operaciones necesitas un bloque que se llama process y vean, después por ejemplo si necesitas un poco de delay, después por ejemplo si necesitas decisiones, que si hace algo se vaya para acá o si hace algo se vaya para otro lado, y le pones otro proceso por acá arriba. Lo difícil de la materia de simulación muchas veces es crear el modelo. Una vez que tienes el modelo, el software que utilices va a ser lo más sencillo. Debes de poner los diferentes procesos que se hacen y simularlo. El ProModel es un poquito más visual, un poquito más en 3D. ProModel se utiliza también bastante para simular procesos, para simular líneas de procesos. Es más utilizado que Arena. Podría atreverme a decir que ProModel es más utilizado que Arena. Los dos softwares son bastante buenos. Tal vez en un futuro podríamos hacer como algunos modelos de simulación tanto en Arena, ProModel, ver cuál es más sencillo, hacer como la comparativa de esos dos softwares. Siento que estaría bastante interesante. A la hora de que lo simulas, va a depender mucho de tu computadora qué tan rápido corra o no la solución, pero suelen ocuparse para lo mismo. Python es otro lenguaje de programación y muy parecido a C++, pero la diferencia es que Python tiene más aplicaciones. Lo puedes ocupar desde el análisis de datos para crear videojuegos, a automatizar tareas. O sea, Python tiene muchísimas aplicaciones. Tiene bastantes librerías como Pandas. Lo hacen un lenguaje de programación tan utilizado y tan bueno. La verdad que Python es un lenguaje muy bueno y que es muy fácil de aprender, ya que su sintaxis es como si estuvieras escribiendo en inglés. Python de verdad les recomiendo bastante que lo aprendan. Si en la universidad no les enseñan, traten de tomar un curso o dos de Python. Les va a servir bastante en muchísimas áreas, en producción, en logística, en calidad. Una vez que empiezan a conocer lo básico de Python, no van a dejar de aprender porque van a tener que seguir aprendiendo sobre las librerías, cómo poderlas utilizar, cómo las puedes implementar en tu proceso y todo eso. Entonces, SAP es un programa que, ¿qué les puedo decir? Es un ERP, un Enterprise Resource Planning. Puedes llevar el control de toda la empresa en SAP. Tiene módulos de requerimiento de productos, requerimiento de materiales, logística, cadena de suministros, ventas, finanzas, marketing. Tiene módulos para casi todas las áreas de una empresa, muy utilizado en cualquier o en muchísimas industrias. Les digo, o sea, muchas empresas ya piden que los ingenieros industriales sepan SAP. Entonces yo creo que SAP actualmente es como un Excel que sí o sí un ingeniero industrial debe de saber. Sí es caro, principalmente ¿por qué? Porque vas a necesitar el programa SAP para poder utilizarlo, porque hay cursos que te enseñan la teoría, pero obviamente, pues al ser un programa, pues necesitas práctica. Una vez que vayas practicando el programa, pues se te va a hacer más sencillo utilizarlo, ¿no? Hay algunos otros softwares de ERP como Oracle, que es un poco más barato, que hay empresas más pequeñas que lo utilizan. Visio es un software que se ocupa muchísimo para hacer diagramas de flujo, diagramas de Gantt, organigramas, muchísimo tipo de diagramas se pueden hacer en Visio. Yo voy a hacer un Value Stream Mapping dentro de él, tal vez les podría enseñar un video de cómo hacerlo, pero la verdad que es muy buen programa para mapear procesos, justamente, Roberto, muchas gracias. Hay algunos otros softwares que se pueden utilizar, algunos gratis, este es de paga, pero la verdad que vale totalmente la pena. Minitab es un software que se ocupa muchísimo en calidad, control estadístico de calidad, aprender bastante a utilizar Minitab y te puede ayudar muchísimo en el área de calidad. De verdad que Minitab tiene muchas funciones y te va a ayudar bastante en diferentes aspectos, más que nada en calidad, en Six Sigma. Microsoft Project se ocupa principalmente para proyectos, gestionar proyectos. Es un software que te ayuda a ver en tiempo real el proceso el progreso, mejor dicho, de tu proyecto. Entonces, Microsoft Project también es un software muy utilizado. Visualizar, como les digo, qué actividades ya se hicieron, cuáles faltan, cuáles se están haciendo. Puedes ocupar muchísimo este programa. Te ayuda bastante por el hecho de que tener a todo tu equipo ahí, compartirles el archivo y ir viendo cada una de las actividades que se están haciendo, ir asignando los recursos, ir asignando las distintas tareas. Te construye tu propio diagrama de Gantt, donde puedes ver las fechas, puedes poner fecha de inicio, fecha de finalización. Y la
la verdad que es un programa muy visual y que muy fácil de utilizar. Pasamos con JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación que también es muy utilizado en ingeniería industrial. Como les decía, los tres principales es C++, Python y JavaScript, los que se enseñan en ingeniería industrial. Y en JavaScript es un lenguaje un poco más complejo. De los tres, ¿cuál creo yo que es el más utilizado? Sin duda alguna, Python. Power BI es un software que complementa muchísimo, por ejemplo, con Python, con Excel, ya que puedes visualizar los famosos tableros, los dashboards, cómo los datos o cómo la información que recabaste te va a ayudar en forma visual. Power BI es una herramienta, un software que les recomiendo muchísimo aprender. Como les digo, con Excel se complementa bastante. Puedes tener tu base de datos en Excel y en Power BI hacer tu dashboard y presentarlo, y la verdad que queda bastante bien, que se ocupa bastante dentro de la industria. Actualmente lo están ocupando aún más. Creo que si lo aprendes te va a ayudar bastante. Esto es lo que puedes crear en Power BI. SketchUp es otro software como AutoCAD Solid que se ocupa dentro del diseño y se puede hacer diseño en 3D y diseño en 2D. Tiene muchísimas funcionalidades. Yo sigo pensando que de todos los softwares de diseño los más utilizados es AutoCAD y Solid. AMLP, me dijeron que es un software de optimización, es un lenguaje de modelado para programación matemática y se utiliza dentro de ingeniería industrial principalmente para planificar la producción. Puedes crear modelos de programación lineal, programación entera que optimicen la asignación de recursos, gestión de inventarios en entornos industriales, en donde puedes emplear el diseño de rutas de transporte, la ubicación de las instalaciones, las redes logísticas. SQL es una base de datos en donde puedes extraer diferentes tipos de datos. Es muy utilizada dentro del análisis de datos y se complementa muchísimo con Python o RStudio o Excel o Power BI. Y literalmente es una base de datos en donde puedes recabar distintos tipos de datos, a partir de ello tomar decisiones. RStudio es un software que se ocupa muchísimo en estadística, todo el análisis de datos. Es también muy ocupado dentro de análisis de datos, que complementa muy bien a SQL, mejor dicho. Entonces, RStudio también es un software bastante bueno que deberían de aprender a utilizar. Visagi y Oracle son unas herramientas que tal vez no se ocupan tanto dentro de ingeniería industrial, pero también son necesarias aprender. Oracle es un tipo SAP, pero un poquito más barato. Tiene bastantes funcionalidades, bastantes módulos. Visagi es muy parecido a Visio. También te permite crear diferentes tipos de diagramas. Cualquiera de estos softwares, obviamente que sepas utilizarlos bien, te va a brindar muchísimas posibilidades. Pero ¿cuáles son los principales? Excel. Excel yo digo sin duda alguna que es el principal. Y ya todos los demás son complementarios y cada uno va a depender de las distintas áreas en las que te gustaría enfocarte o en el área en donde te gustaría trabajar. Hay bastantes que pueden utilizar a la vez, como AutoCAD y SolidWorks, o Arena y ProModel, Python y Arena. Hay bastantes combinaciones que pueden hacer aquí. Primero decidir qué área es la que más me gusta y una vez que sepas más o menos qué área te gusta, empezar a aprender cualquiera de estos tipos de software.